viernes para presentar el veto presidencial al proyecto de ley de usurpaciones que cuenta con el apoyo del socialismo democrático, pero causa dudas en el Partido Comunista, que condiciona su apoyo a suprimir las penas de cárcel para esta iniciativa. La iniciativa sobre usurpaciones fue aprobada a fines de agosto por el Senado y visada por la Cámara Baja, por lo que quedó despachada. Sin embargo, quedó la indicación que incorpora la polémica figura de la legítima defensa privilegiada, por lo que se anunció que se ingresará un veto presidencial. La situación implica que el Congreso tendrá que aceptar las observaciones del mandatario, ya sea incluir vetos aditivos, supresivos o sustitutivos, o una mezcla, depende de la fórmula que elija el gobierno, o se necesitará 2/3 para mantenerlo ya aprobado. Por lo anterior, esta semana el gobierno ha tenido una serie de reuniones para llegar a un acuerdo sobre la forma y contenido de dicho veto. Desde la oposición, el diputado Andrés Longton aseguró que hemos conversado con el gobierno, pero la verdad es que hasta el momento las luces que dan es que no estarían en disposición de llegar a un acuerdo, porque al parecer no habría ninguna concesión. Vamos a conversar de esto con el senador de oposición, también de Renovación Nacional, Manuel José Osandón. ¿Cómo está, senador? Hola, muy bien. Muchas gracias por estar conectado con DNews y con toda Latinoamérica también, para hablar de la posibilidad de que mañana el gobierno presente un veto presidencial, precisamente por una de las aristas, la que comunicacionalmente se ha difundido como la autotutela. ¿Usted qué opina de la posibilidad de que el gobierno presente este veto? El gobierno sí va a presentar un veto. Lo que pasa es que el gobierno tiene un problema político serio, porque en Chile esto se desbandó. ¿Qué quiere decir eso? Que está lleno de tomas, usurpaciones de predios en forma ilegales, violentas, y que no pasa nada. En Chile, por ejemplo, si tú tienes una pequeña propiedad y alguien usurpa violenta o no violentamente tu propiedad y en 12 horas no es sacado por la policía, no lo saca nadie más, tú tienes que pagar un abogado, puedes pasar años para recuperar tu propiedad. ¿Cuál es el problema que tiene el gobierno? El gobierno le tenía miedo a 2 o 3 temas importantes. Uno, la palabra flagrancia. La flagrancia es que en Chile hoy día, después de las 12 horas, no es flagrancia. Claro. Nosotros pusimos en el proyecto, y fue indicación nuestra, de que mientras el terreno esté usurpado, sea una casa, un campo, una finca, lo que sea, mientras esté la gente adentro, eso es un delito permanente. Flagrante. Entonces, cuando se hablaba de esta legítima defensa privilegiada, para que la gente lo entienda con pera y manzana, era que tú, después de las 12 horas, podrías, con un grupo de personas civiles, sacar, atacar, no sé, defenderte para recuperar tu terreno después de esas 12 horas. Claro, y ese Entonces, es hay que hacer una distinción, porque con flagrancia no había problema, así como con aumentar las penas y pasar de multas a penas aflictivas, efectivamente. El problema tiene que ver con la legítima defensa privilegiada y la posibilidad de que uno, con otros civiles y no con el actuar de la policía o de los organismos de seguridad o de las autoridades, acometan esa acción. Ya, pero eso es efecto de lo que está pasando hoy día, porque hoy día, como no va nadie, se toman los terrenos, es cosa que vayas al norte, a Valparaíso, en el propio Puente Alto, en el fondo la gente se toma un terreno y ellos mismos después venden los terrenos que no son de ellos. Entonces, claramente, para nosotros, el hecho de que las primeras 12 horas tú puedas defenderte entre particulares es muy importante. Después de las 12 horas, si hay flagrancia permanente, que sea la policía, nos parece bien. Lo que no quiere el gobierno es que cuando una persona que lidera esta usurpación tenga presidio. Hoy día es una simple multa. Nosotros creemos que cualquier persona que tome, como le llamamos nosotros, que usurpe, se meta en forma violenta o no violenta a una propiedad, en primera instancia tenga pena de cárcel, pero pedíamos atenuantes. Por ejemplo, si el terreno es devuelto rápidamente, si no está destruido, porque yo podría, ¿no es cierto?, usurpar tu casa
de veraneo en una playa y destruirla y devolvértela a las 24 horas. Entonces, se ponen ciertas condiciones. No hemos llegado a acuerdo, pero estamos muy cerca. Claro, porque, senador, lo que entiendo yo, y además eso se vio en el debate también en el Congreso, es que el gobierno, y en particular lo dijo la ministra del Interior, Carolina Toá, también lo dijo el subsecretario Monsalves, entre otros, efectivamente, y lo han dicho también aquí, le hemos entrevistado a parlamentarios oficialistas, están de acuerdo en que, dada la condición actual, además, efectivamente, había que aumentar las sanciones y había que pasar de multas a penas de presidio. Con lo que no están de acuerdo es con la autotutela, como se denomina, a esta legítima defensa privilegiada, que uno podría incluso, por ejemplo, contratar a terceros civiles para que fueran a sacar a una persona, incluso con armas de fuego. El veto presidencial va orientado en esa línea, ¿entiendes? No, el veto presidencial va orientado en esa línea, claro, que ellos... Sí se puede dar un mal uso, por lo tanto creo que lo que se está acordando ahora en la mesa técnica era mucho más razonable. Perfecto. Pero también ellos querían al principio de eliminar la flagrancia permanente, como también la posibilidad de la pena de cárcel. Mira, para mí una usurpación es siempre violenta. O sea, si yo estoy en mi casa y alguien usurpa mi casa, tiene un grado de violencia. Pero si no estoy en mi casa y tú también entras a mi casa a usurpar mi casa, también es violencia. Por supuesto. Ellos no entran a la casa con tu llave ni con tu permiso, eso también es violencia. Claro, y esa es la discusión que hemos tenido con el gobierno. Y perdón, porque el gobierno tiene dos almas. Hay un alma del gobierno que cree que la gente que por no tener casa tiene el derecho humano a tomarse los terrenos de otros para exigir sus derechos. Y eso yo lo he escuchado y eso fue el meollo del asunto. Y en esto debo ser súper claro. La ministra Toá ha tenido un muy buen cambio en el sentido de reconocer que esto no puede seguir. Es como la noticia que tú acabas de dar de que el presidente presenta un proyecto para los funerales narcos. Es muy divertido si nosotros ya tenemos un proyecto buenísimo adentro de lo mismo, porque los funerales narcos en Chile son resguardados por la propia policía, si ya son ilegales. Ese es un problema. Entonces es porque aquí falta la voluntad real y fuerte de combatir la delincuencia. Para terminar, senador, ¿en qué condiciones se encuentra hoy la conversación, efectivamente, con miras al acuerdo que se espera llegar antes de que el veto presidencial avance? Bueno, hoy día, en este minuto, jueves 28 de septiembre, estamos esperando como mesa técnica la respuesta del gobierno de nuestra propuesta, que va encaminado más o menos en el lineamiento que hemos conversado. Que esto es puro sentido común. Perfecto, entonces se reducen los elementos de la legítima defensa privilegiada. Absolutamente. Si el sentido común, yo debo reconocer que la ministra Toá tenía razón, que esto sí se podía dar un mal uso. Claro. Pero para mí, una de las líneas rojas es la fragancia. Eso es una. Claro. Y segundo, que tú puedas defenderte las primeras 12 horas. O sea, ¿vas a llamar a quién vas a llamar? Si hoy día en la práctica Chile está lleno de campamentos, se ha transformado en un negocio inmobiliario. Claro. Yo fui 20 años alcalde de una comuna, Puente Alto, la comuna más poblada de Chile, y hoy día hay un campamento de más de 3.000 personas que compraron los terrenos a los usurpadores. Claro, y hay un problema con los usurpadores también, porque de alguna forma se ha consensuado el hecho de que los campamentos también es un problema que se deriva en Chile de otras crisis como la crisis de la vivienda que actualmente existe en el país. Pero eso es una excusa, porque en Chile hay mucho más gente que está postulando a la vivienda por la vía legal, y nosotros no podemos validar que tú postules a la vivienda por la vía ilegal y violenta. Claro, aunque efectivamente sacaron los campamentos hasta cierta fecha de este proyecto de ley, y ese fue un acuerdo que hicieron todas las fuerzas políticas. Sí, y eso se hizo por una razón práctica, porque es tanta la cantidad de gente que han permitido que se tomen los terrenos que esto se transformaría en una guerra campal. Bueno. Porque en el fondo, en la práctica es imposible, tendríais que sacarlos a balazos.
y ahí hay niños. Y eso es lo hay que gente. nadie quiere que suceda efectivamente y que ojalá Sí, pero se para pueda eso- fortalecer para la eso- institucionalidad para que funcione y dé respuesta a los Exacto. dueños. Muchas gracias, senador, y esperamos hasta mañana entonces para ver en qué avanza y si se logra llegar a un acuerdo antes de la presentación del veto presidencial. Que esté muy bien, senador Manuel José Santón. Espero que llegue a un acuerdo. Que esté Gracias. bien. Muchas gracias a usted.